en una muy antigua dimensión, siendo esta quizá de las más longevas que tenía el multiverso como tal, existían varios universos caóticos. Muchas veces, dichos universos entraban en conflictos constantes llevando a cabo de las más horribles y sanguinarias guerras que se pudieran imaginar. Estas guerras, por increíble que sonaran, podían llegar a niveles galácticos e incluso universales, puesto que al ser de las dimensiones más antiguas, los celestes no tenían tan pulida la manera de nivelar el potencial mortal. Los guerreros antaños eran bestias apocalípticas que ansiaban poder y se mataban entre sí para obtenerlo. Esto llevó a la pulverización de muchísimos tipos de civilizaciones, las cuales no tenían culpa de nada y que solo ejercían su derecho a existir. Al pasar el tiempo, una antigua civilización de humanos se hartarían del tema queriendo crear el arma definitiva que les diera el control absoluto de todo mundo que encontrasen. Entre magos, hechiceros y humanos con altos conocimientos científicos se propusieron a no buscar poder, sino a crear el suyo propio. Crear a su propio dios. Estos experimentaron con muchísima gente inocente, llevando su tortura a niveles insospechados por intentar encontrar el poder absoluto. Lamentablemente, estas víctimas, que en muchos casos ni siquiera lo hacían de forma voluntaria, terminaban por morir en vano, pues su cuerpo no soportaba tal infierno individual. Estos llegarían a la conclusión que los deseos de progresión y venganza de los poderosos seres a quienes forzaban a estos experimentos interferían en su objetivo. Por lo tanto, eran sujetos de prueba inútiles al todos terminar de la misma manera. Pronto se darían cuenta de algo importante, y que definitivamente les traería el éxito de su misión, pero a cambio del final de los tiempos como lo conocían. Estos entendieron que un dios no podía ser bueno ni justo al 100%. La definición de Dios era de alguien absoluto, que permitiera el libre albedrío pero que al mismo tiempo tuviese la capacidad de imponer su poder demostrando lo absoluto que era. En este aspecto, nadie que haya sentido odio, envidia, codicia o algún sentimiento negativo como ese podía ser un dios. Debían buscar en definitiva, alguien cuyo corazón y alma fuesen puros y nobles. Ese sujeto no tardaría en aparecer, pues aunque no era nadie en específico, estos comenzarían a raptar gente inocente para someterlos al peor infierno jamás imaginado. Estos seres estaban cegados por la idea de crear a su propio dios, por lo que ya no tenían ningún tipo de escrúpulos para sus experimentos. Todo esto hasta que un día en concreto llegó quien hasta el momento no lo sabían, pero sería la clave para obtener su objetivo. Una chica delicada, inocente e inconsciente de la maldad que rodeaba su mundo. Esta sería conocida como Calcium Kurumi, y sería raptada sin dejar rastro por esta comunidad de miserables. Calcium no entendería nada, pero esto sería el comienzo de una densa oscuridad que iría apagando la luz de su existencia lenta, pero muy tortuosamente. Uno de los pilares fundamentales de este tipo de experimentos, era deshumanizar por completo al sujeto de prueba. Esto se hacía en base a la insensibilización física y mental, sometiéndola a un horror y desesperación absolutos. Esta sería torturada física y mentalmente, despojándola de toda virtud e inocencia de la cual gozó en algún momento. Sería tratada como poco menos que basura, pues era la manera en la que estos creían que su humanidad la iría abandonando poco a poco. Su cuerpo sería deformado, desmembrado y destruido de maneras indecibles. Todo al punto de ver si moría, o podía seguir cumpliendo su función. Y todo esto solo sería el miserable comienzo. Calcium estaría en esto no días, ni semanas, sino años enteros. Tantos, que en base a la tortura a la que sería sometida ya no recordaría. Esta había olvidado quién era, qué era, y qué venía a lograr en este mundo. Ya era un ser vacío que gracias a ser maltratada de las peores formas durante años, estaría completamente insensibilizada hacia el dolor físico. Al verla, ya aquella chica inocente, de rasgos finos y casi perfectos, estaría totalmente irreconocible. Ahora solo era un vestigio de lo que alguna vez fue. Vivía por automatismo, pues no comía ni bebía. Su cuerpo al morir era reanimado por metodología mágica y científica. Hasta este punto, era ella la que más había aguantado. Lo increíble del caso, era que solo era una simple humana. No poseía un poder fuera de lo común. Con todo y esto, era mucho más resistente que cualquier guerrero finamente preparado. Esto era lo que motivaba a ese grupo de antiguos humanos a experimentar con ella. Llegados al punto más miserable de todos, en donde Calcium ya ni siquiera recordaba quién era, se demostraría la completa deshumanización que había obtenido. El nivel de dolor, trauma y destrucción al que había sido sometida era insostenible.
Muy pocos seres ya no de su mundo, sino de la existencia entera serían capaces de soportar algo así. Ella tenía algo especial. Llegados a este punto pues vendría la fase final de su proceso de divinidad. Básicamente este era solo morir. Luego de tantísimos años sometida a lo peor jamás visto o imaginado, estos seres la dejarían morir sin más. Algo que para este punto era más un alivio que un castigo. No obstante, esto era lo que ellos buscaban. Al morir, el alma de Calcium ya deformada por su deshumanización se rehusaría a irse. Esta se despojaría de su cuerpo, creando por fin al dios que tanto habían esperado. Calcium era una chica pura de corazón. Era alguien que en el pasado, creía en la humanidad, el perdón y la misericordia. No obstante, fue sometida a lo peor de la misma llevándola a ser algo que no era por naturaleza, aceptando el odio antes de que la muerte terminando por maldecir su propia alma. Quienes la llevaron a este punto no eran ignorantes. Ellos sabían que habían creado a una diosa de odio, la cual los terminaría destruyendo pero a cambio, dándoles eternidad como los seres que inventaron a semejante dios. Calcium ahora sería como una especie de muñeca maldita, teniendo la apariencia de un ente putrefacto y deforme el cual se odiaría incluso a sí mismo. Esta estaría aterrada de lo que era, pero potenciada por su propio rencor. En pocas palabras, era una existencia miserable. Calcium vería su cuerpo tirado en el suelo, sufriendo por ver en que la habían convertido. Usaría su poder para repararlo como bien pudiese, usando esta versión amorfa como avatar mientras que su verdadero yo estaría oculto en base al dolor que representaba el verse en dicho estado. Luego de esto, y ahora sí, vendría el cataclismo por el cual era conocida su dimensión. Calcium tenía un poder el cual era medido por el odio que ésta poseía. Es decir, un poder infinito. Ella ya no tenía capacidad de discernimiento, por lo que todo ser mortal o divino a sus ojos era un miserable que no merecía el perdón o la misericordia que ella tanto anheló durante cientos de años. Calcium orillaría a su mundo a la extinción junto con la de otros universos. Esta eliminaría no solo a todos, sino a todo. No quedaría un ser vivo en su dimensión, así como tampoco nada que tuviera un valor intrínseco. La vida no podría existir al haber destruido el otro mundo, así como tampoco la muerte al haber eliminado los infiernos y las puertas a los mismos. Esto sería un error del cual se arrepentiría a futuro. El tiempo, el espacio, la realidad. Todo había sido reducido a nada por esta y por su odio. Es por ello que esta quedaría sola, llevándose a todos consigo y luego destruyéndose a sí misma. No obstante, esta no moría pues se había negado esta posibilidad al destruir todo. Incluso el tiempo, lo cual haría que no tuviese una fecha de muerte natural. Esta quedaría sola, olvidada y sumida en la peor de las locuras, sufriendo cada segundo de una manera indecible. Todo esto sería contado por Omega, quien les comentaría qué, o quién era ella. Todos quedarían realmente afectados por esta historia, pues esa chica había sufrido lo peor que podía imaginarse. Takama se acercaría a Omega, preguntando entonces por qué no la había reducido a nada. Se supone que él tenía esa potestad. Omega diría que solo se limitó a aislar su dimensión para que no afectara a ninguna otra, dado que eliminarla representaría reducir su alma a nada. Y todos aquí ya sabían lo que algo así solía representar. De hecho, muchos desbalances cósmicos en la existencia surgieron gracias a ella. Por lo tanto, y aunque sonara cruel, lo mejor era solo mantenerla aislada. Takama diría que los humanos eran realmente fascinantes. Eran capaces de cosas increíbles, y también de bajezas como esa. Incluso para ser maligno había que tener clase. Aún así, era una pena que estuviese tan aislada. Un ser así muy probablemente le hubiese servido para todos sus objetivos. El 20 Supremo diría que no lo creía. Lo único que ese ser sentía era odio. Nada podía manipular su comportamiento. Omega afirmaría esto, comentando que incluso mandarla al infierno 2 para que absorbiesen su energía divina era inviable, pues dudaba que Tengu tuviera la capacidad de retenerla para esto. Quizás sí podría derrotarla o quizá no. Pero retenerla era casi imposible. Goku Super Saiyajin 0 también escucharía todo, comentando que realmente lamentaba mucho todo lo que había pasado. Nadie merecía semejante pesadilla de vida. Aún así, esta batalla debía continuar pues tenía que entender si ella era realmente tan poderosa. Este comenzaría a expulsar absolutamente todo su poder, evolucionando en base al poder que Zeka le había propinado. Su cabello comenzaría a crecer al igual que su pelaje, dando una apariencia similar a la de un Super Saiyajin 7 pero más brutal.
Algo a lo que llamaría como Super Saiyajin 15.